Las creencias sobre la propia actitud. Dice, las creencias y la expectativa de fracaso. Aquí nos da un ejemplo. Alguien me contó un experimento realizado con un grupo de gimnastas. A algunos de ellos se les hizo visualizarse a sí mismos realizando cierto movimiento, mientras que a otro grupo se le hizo visualizar nada. 2 semanas más tarde, todos ellos tuvieron que realizar dicho movimiento sin ningún entrenamiento previo. Los que habían realizado el ejercicio de visualización tuvieron éxito en un porcentaje que osciló entre el 50 y el 60%, mientras que en el grupo que no había realizado la visualización, el porcentaje de éxito fue tan solo de alrededor de un 10%, y el 40 o 50% que no lograron hacer dicho ejercicio a pesar de haberlo visualizado. Si alguien tiene una imagen clara de sí mismo haciendo algo, pero no cree que en realidad pueda ser capaz de hacerlo, es evidente que no lo logrará. Cuanto más claro lo veo, más siento que no voy a ser capaz de hacerlo. Esto es un ejemplo de cómo las creencias pueden afectar a la visualización. La habilidad para visualizar es una de nuestras aptitudes, pero lo que realmente da un sentido a la visualización es la creencia, ¿no? Conozco gente que teme visualizar su éxito porque está segura de que jamás lo va a lograr. Esto nos muestra claramente la relación existente entre la creencia y la estrategia. Para conseguir una cosa hace falta algo más que saber cómo lograrla. De hecho, creer que vamos a fracasar es la mejor técnica para llegar al fracaso, y a la inversa. La creencia en el placebo es lo que hace que éste funcione. Una vez entrevisté a un investigador, a un inventor de un aparato cuyo perfeccionamiento le había llevado muchos años de esfuerzo y dificultades. Le pregunté cómo hizo para mantener su meta firme y para sobreponerse a todos los fracasos anteriores. Me respondió que nunca los consideró como fracasos, sino como soluciones a otros problemas diferentes al que él estaba trabajando en ese momento. ¿Cómo se llega a eso? Todo depende de las creencias, no de la realidad. Este inventor consideraba las dificultades como soluciones para otros problemas, con lo cual las convertía en un recurso en lugar de un fracaso. Dice, quiero centrarme en este problema del fracaso. La diferencia entre que algo sea percibido como un fracaso o como una posibilidad de retroalimentación es muy importante, sobre todo el punto de crisis que he mencionado anteriormente al hablar acerca de las expectativas sobre la propia eficacia. ¿Recuerdan cuando hablamos del desempeño y la expectativa y la creencia? Me refiero al punto en el cual las líneas de su desempeño real y de sus expectativas acerca de su aptitud están más separadas unas de otras, ¿no? ¿Cómo convertir el fracaso en retroalimentación? Bueno, aquí nos da un ejemplo sobre una participante llamada Lina. Bien, trabajan en algún tipo de creencias y digamos que lo que trabajan son las estrategias oculares. Esa es una de las especialidades de Robert Dills. Entonces lo que hace ahora te voy a explicar qué es lo que hace, pero básicamente utiliza los patrones oculares para entender dónde está la estrategia de la persona, que Robert Dills te va a explicar ahora. Dice, lo primero que debemos recordar es que toda creencia es muy posible que incluya algún tipo de combinación o sinestesia de sentidos. Quiere decir que según la programación neurolingüística, las estrategias o las creencias combinan nuestros sentidos. Tenemos la parte visual, la parte auditiva, la parte kinestésica, la parte olfativa y también el sentido del gusto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la sinestesia o el conjunto de sentidos que están involucrados en esa creencia. Como por ejemplo, tuve un cliente la semana pasada que le pregunté cuando me decía que se imaginaba el gran cargo, el estrés que le iba a llevar a ascender y tener un gran cargo, y lo que se imaginaba, por lo cual era un gran cargo, era su jefe, básicamente era la cara de su jefe, ¿no? Digamos, haciéndole sentir ese estrés. Entonces nos dimos cuenta que estaba involucrado el sentido de la vista, porque se imaginaba el rostro de su jefe. Estaba involucrado el sentido del oído, porque escuchaba las palabras que su jefe tenía, unas palabras que realmente generaban estrés. Y también estaba el sentido de que
en su cuerpo tenía cierta sensación como si tuviera un puño que le impidiera hablar y decir lo que le quería decir a su jefe en esos momentos de vital importancia, ¿no? Porque está justamente postulando a un ascenso. Entonces tú tienes que estar en el mejor estado posible para que puedas dar las mejores respuestas, ¿no? Sin embargo, esta persona se estaba quedando con las palabras en vez de decirlas y hacerse notar, ¿no? O hacer los puntos, como llaman algunos. Entonces esa es una sinestesia, ¿no? Todos los sentidos involucrados en esta creencia que tiene la persona. Dice la primera parte, es el paso número 1, vamos a ver. Dice, ejercicio. Lo primero que debemos recordar es que toda creencia es muy posible que incluya algún tipo de combinación o sinestesia de sentidos. Combinará diferentes sistemas de representación. Nuestra meta debe ser, primero, si estuviéramos en terapia, ¿no? Sería descubrir cuál es esa molécula de sentidos. Segundo, separar y clasificar sus partes. Y tercero, reorganizarlas en una relación nueva. Primera parte dice, paso número 1. El primero de los 4 pasos del proceso de identificar la actitud o creencia problema. Dice, por ejemplo, ¿qué es eso que quieres hacer, pero no lo intentas debido a fracasos anteriores? Descubre el estado por el que pasaste. Descubre también la creencia que decidiste desarrollar. Y encuentra la posición de ojo asociado con esa creencia. Con la posición de ojo me refiero hacia dónde estás mirando cuando piensas en esta creencia. Podría ser algo que deseas intentar, pero tienes la sensación de que sencillamente no vas a poder. O algo que quisieras hacer, pero tienes miedo de fallar o de que suceda cualquier cosa. Una vez que hayas identificado cuál es la posición de los ojos, donde sucede esa creencia, de donde surge la creencia limitante, entonces probablemente descubrirás que en esa posición van a estar involucrados todos los sentidos y a un mismo tiempo estarás viendo y escuchando todos los sentimientos. Y como en el caso de Linda, probablemente va a estar todo bastante confuso. El paso número 2 dice, el segundo paso es separar la sinestesia, poniendo cada una de las representaciones sensoriales en la posición ocular de acceso apropiada según la PNL, de modo que la memoria visual vaya arriba y a la izquierda, las palabras internas abajo a la izquierda y los sentimientos abajo a la derecha. Mira, ¿a qué se refiere con esto? Si tú buscas en internet cuáles son los patrones oculares de Robert Dilts o los patrones oculares de la PNL, te vas a dar cuenta que vas a encontrar una carita. Y esa carita tiene le salen como 3 rayitos, ¿no? Reconoces estos 6 partes donde se almacenan las estrategias. Tienes la parte visual, que vendría a ser todo lo que es arriba. Tenemos el visual recordado, que estaría arriba a la izquierda, y el visual construido, que estaría arriba a la derecha. Tenemos el auditivo recordado, que vendría a ser en tu oído izquierdo, y tenemos el auditivo construido, que sería hacia el lado de tu oído derecho. Tenemos el auditivo digital hacia abajo a la izquierda, y tenemos los sentimientos o las sensaciones abajo a la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando una persona está conversando consigo misma, lo más probable que haga es mirar abajo a la izquierda para poder llegar a ese bucle de conversación. Si una persona está quizás atrapada en sus sentimientos, lo más probable es que la persona esté mirando hacia abajo a la derecha. Por lo cual muchas veces cuando te vas a encontrar personas que están demasiado involucradas en una emoción, es porque utilizan esas estrategias. Muchas veces están hablando demasiado consigo mismas, preocupados por todo lo que están conversando, ¿no? Quizás diferentes partes están involucradas, ¿no? Digamos, hay una parte que quiere hacer esto y una parte que quiere hacer la otra, entonces está en ese lío. O quizás está hacia abajo a la derecha, donde están las emociones, donde te es más fácil sentir las emociones. Entonces tú tienes que saber hacia dónde está esta creencia. ¿Está hacia arriba, hacia los lados, como hacia los lados de tus oídos, o está hacia abajo? A eso se refiere con estar abajo a la derecha, ¿no? También puede haber imágenes construidas que se podrían colocar arriba a la derecha. Así cada cosa es clasificada y ubicada en el lugar que le corresponde. Entonces, si tú tienes la creencia, al comienzo tú estás mirando hacia un lado, ¿verdad? En el paso número 1 es alguien mirando a un lado, recordando la creencia. En el paso número 2 es venir a desglosar esta molécula hacia los lugares en donde tiene que ir. Como por ejemplo, esta creencia tiene sonidos
tiene sensaciones y tiene imágenes. Entonces, ¿las imágenes dónde van? Las imágenes van arriba. Entonces, yo lo que voy a hacer es, esta creencia, voy a ver las imágenes hacia arriba, hacia la izquierda. Luego, los sonidos los voy a bajar y voy a dejar la imagen arriba y voy a bajar los sonidos y los voy a poner hacia al lado izquierdo de mi oído, hacia el lado recordado, hacia el auditivo recordado. Y las sensaciones que están acá todavía las voy a llevar hacia abajo a la derecha. De tal forma que la persona pueda tener la imagen arriba, las sensaciones abajo y los sonidos hacia la izquierda en el lugar donde tienen que estar. A partir de ahí, lo que hace un programador neurolingüístico, si estuvieras en terapia, vendría a ser trabajar con esos sentidos y luego volver a unir toda la molécula, ¿no? Que se vendría a ser el paso número 3. Porque una vez que hemos separado la molécula de modo que la memoria visual vaya arriba a la izquierda, las palabras internas abajo a la izquierda y los sentimientos abajo a la derecha. También puede haber imágenes construidas que se podrían colocar arriba y a la derecha. Así cada cosa se clasifica y ubica en el lugar que le corresponde. Entonces, hay que tratar individualmente cada una de esas representaciones. ¿Cuál es el propósito de este sentimiento? ¿Cómo sabes que es negativo? Tal vez no lo sea. Esta es una buena pregunta que tú tendrías que hacerte, ¿no? Si una vez que tienes esta creencia al frente, la has podido desglosar, te va a ser más fácil entrar en contacto con tus sentimientos. Entonces, la pregunta que te haría sería, ¿cuál es el propósito de este sentimiento que estoy teniendo con respecto a esta creencia? Y tienes que reflexionar con respecto a cuál es el propósito. Y luego te preguntarías, ¿cómo sabes que esta emoción es negativa, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen boxeo, que hacemos deporte de contacto, el miedo, por ejemplo, el miedo no es negativo, ¿no? El miedo, al contrario, lo que nos permite es estar más alerta. Sin miedo no habría adrenalina, ¿no? Entonces el miedo incluso nos permite adormecer el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿el miedo en el combate vendría a ser algo malo o vendría a ser algo en lo cual podría ser provechoso? Pues como decía Rocky, ¿no? Ese es un fuego que si no lo controlas, pues te va a quemar, ¿no? Y se trata acerca de eso. Luego dice, hay un punto que debo comentar. Si alguien tiene dificultades para separar la molécula, si la persona no es capaz de disgregar las imágenes de los sentimientos, por ejemplo, se pueden usar submodalidades. Submodalidades es algo que es una palabra que se utiliza en PNL cuando ya queremos desagregar los sentidos. Por ejemplo, yo estoy viendo una imagen arriba, ¿verdad? El sentido es visual. No solamente esto, lo estoy viendo arriba a la izquierda, entonces es un visual recordado. Pero ese visual recordado tiene características. Este visual recordado se llama modalidad. Esta modalidad tiene submodalidades dentro. Quiere decir que esa modalidad tiene subcaracterísticas que la hacen especial con respecto a esta creencia. Y mi trabajo sería encontrar esas submodalidades, pero es algo mucho más avanzado que probablemente lo haremos en otros capítulos. O si quieres que hable sobre las submodalidades específicamente, házmelo saber en los comentarios. Dice, podríamos hacer que el sujeto pusiera las imágenes dentro de un marco. Eso es una submodalidad. Que seguidamente habría que separar para luego ubicarlos arriba y a la izquierda. Si dice que no puede separar la voz de los sentimientos, dice, toma la voz y conviértela en un susurro. Así podrías moverla. En esta etapa es posible que necesites un poco de creatividad. Tienes que hacer los cambios que sean necesarios para que generes justamente este movimiento de la molécula si en el caso lo estás haciendo solo. Si en el caso estuvieras con un coach experto en PNL, entonces ese coach se va a encargar de calibrar, que sería otra palabra de PNL, pero se encargaría de calibrar o de observar a detalle cuáles serían los cambios que tú necesitarías a nivel de submodalidades, a nivel de detalles, para que la creencia pueda ser revocada, ¿no? Y haz que la persona las reubique empujándolas físicamente hacia su lugar, ¿no? Es como decir, toma las imágenes y haz que las personas las reubiquen, ¿no? Una vez que ya las separaste, ¿no? Ok, voy a poner acá lo visual, voy a poner acá lo auditivo, voy a poner acá la sensación. Entonces, si la persona puede comenzar a hacer esto con sus manos, es más fácil porque facilita la creatividad de la imaginación en el momento. Entonces dice, nuestra actividad y nuestra actuación física ayudará a hacer más fácil esa separación. Entonces, si te es difícil imaginarlo, entonces imagínate que puedes agarrar esa molécula y que puedes dividir las imágenes, los sonidos y las sensaciones, ¿ok?, de esa molécula. Y si no lo puedes hacer visualmente,
haz como que pudieras hacerlo con las manos, porque de esa manera estarías generando lo que se llamaría en PNL un anclaje visual. Y eso es muy importante. Paso número 3. Una vez que tengas la comunicación de cada una de las partes, toma los recuerdos visuales y averigua, ¿hay algo nuevo que pueda aprender de estas evocaciones? Recuerda, eso significa ver los recuerdos en relación con otros recuerdos de éxito y en relación con el resultado y con la meta. Bien, entonces familia, hemos llegado al capítulo número 5 y así mis valientes tigres en PNL hemos llegado al final de otro episodio poderoso en Lidera con Éxito PNL para Bravos. Pero no te preocupes, la historia aún no termina. Si estás con muchas ganas por más consejos de PNL, mentalidad y poder personal, prepárate para el próximo capítulo lleno de descubrimientos épicos. Y recuerda que el éxito y el liderazgo son un viaje continuo y estamos aquí para recorrerlo juntos. No te quedes atrás, sígueme en redes sociales para recibir actualizaciones y contenido extra que te mantendrá inspirado y en movimiento. Y únete a Emanada de los en el tigre-serga en Instagram y en TikTok. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a este podcast en Spotify y en YouTube. Activa la campanita para acceder a los episodios futuros. Solo busca Lidera con Éxito PNL para Bravos en tu plataforma favorita. Nos vemos.